Hola, ¿cómo están mis queridos amigos y hermanos? Una vez más, bienvenido a este canal. Gracias por estar, gracias por ver estas hermosas gráficas, la cual estoy presentando y hablando acerca del proceso de nuestra existencia, el proceso de un alma, la cual tiene que pasar estando en Cristo y estando sin Cristo. Por eso que hoy voy a hablar acerca de la eternidad con Dios y del lago de fuego. Yo ya en videos anteriores hablé acerca del proceso de nuestra existencia, hablando acerca de la muerte física, acerca del cielo, acerca del tribunal de Cristo, y también hablé de el infierno, como tenemos acá la gráfica, el infierno, el gran trono blanco, y hoy voy a hablar acerca de la eternidad con Dios y el lago de fuego. Tenemos que recordar primeramente que la palabra de Dios en Mateo 7, 13 y 14 nos habla, y hay una orden de Dios para todos los seres humanos que están perdidos, porque sabemos que nosotros estamos perdidos, estamos condenados. ¿Por qué? Porque el pecado está en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Somos pecadores por naturaleza. Y por causa del pecado, acá yo hice una línea que dice pecado, es la que nos separa a nosotros o que separa el hombre de Dios. Entonces nosotros tenemos que creer en algo, en alguien, para poder ser librados de este estado, ¿no?, de pecado, ser librados de esa condenación y de no ir al lago de fuego, que será el final de las almas que andan en este camino ancho. Pero dice la palabra de Dios, Mateo 7, 13, 14, dice, entren por la puerta estrecha, que es Cristo, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que te lleva a la perdición. Cuando está hablando de la perdición, está hablando del lago de fuego, está hablando del sufrimiento eterno de una persona que no cree durante toda su vida, y más hablando de este tiempo. Yo te estoy hablando, amigo, de este tiempo en el cual estamos viviendo, que es un tiempo de gracia. Este tiempo de gracia, ya queda muy poco para terminar el tiempo de gracia de Dios. Según la palabra de Dios, son 2 días de Dios, son 2000 años. Y tenemos que saber que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, cuando Él muere a sus 33 años, Él da su vida, derrama su vida, carga todos los pecados de todos los seres humanos sobre su cuerpo para liberarnos de la condenación eterna, por supuesto. Él nace a sus 33 años. Nosotros sabemos que estamos en un periodo de gracia, en un tiempo donde ya se está terminando este periodo de gracia. Cristo, Él vino a dar su vida por nosotros. Dice en Mateo, como dije, 7, 13 y 14, Dios nos está diciendo que hay que entrar por esta puerta, la cual es Jesucristo, y no andar por este camino ancho, porque si andamos en este camino ancho, morimos físicamente y ya no queda otra oportunidad para poder entrar en esta puerta o ir al cielo, ir con nuestro Dios, disfrutar todas las bendiciones, porque hemos pasado este umbral de la muerte física y ya no hay más por oportunidad. Lógico que esa alma que cuando muere físicamente, estando por el camino ancho, que yo ya expliqué en los videos anteriores, por eso que aconsejo a cada persona que está mirando esta gráfica que puedan mirar los videos anteriores, la cual tienen este título que es el proceso de nuestra existencia o el proceso de la existencia del alma. Nosotros pasamos por todo este proceso, por eso que necesitamos conocer la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, y yo como embajador del cielo, como embajador de Cristo, como hijo de Dios, teniendo este ministerio que Dios nos ha dado a nosotros, que estamos en Cristo acá, el ministerio de la reconciliación, Dios a través de nuestra vida, ya nosotros reconciliados con Él, nosotros lo que hacemos es anunciar el Evangelio, declarar lo que ya Cristo hizo acá en la cruz del Calvario, a todas estas personas que andan por el camino ancho, diciéndole: entren por esta puerta, entren por la puerta, porque San Juan 14:6 dice, Jesucristo mismo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, nadie va al cielo, nadie va al Padre, nadie vuelve a reconectarse una vez más con Dios
sino es a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es la puerta, Jesús es la puerta. Por eso que el Evangelio, 1 Corintios capítulo 15, 3 y 4, dice que Cristo murió, esto se trata del Evangelio, esta es la buena noticia de salvación, que Cristo murió por todos nuestros pecados conforme a lo que estaba escrito, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Por eso que cada ser humano tiene que creer en esta obra, tiene que creer en esta obra redentora, sustitutiva y consumada y divina de nuestro Señor Jesucristo. Porque para eso vino Cristo, vino para salvar a todos, a todos, a todo. A mí ya me salvó el Señor porque he creído en este anuncio, por eso que pude entrar por esta puerta y yo sé que voy a tener un final, una eternidad con Dios muy hermosa. Por eso que es importante saber, entender el Evangelio. ¿De qué se trata el Evangelio? De la buena noticia. La buena noticia es que Cristo murió en lugar de nosotros, para que nosotros no muramos eternamente, separados acá en el lago de fuego, separados eternamente de Dios. Y esto va a ser un momento muy terrible, muy feo para las almas que nunca creyeron en el Evangelio. Dice el apóstol Pablo que un día todas las almas que andan en este camino ancho, que nunca creyeron en la obra de Cristo, dice que van a ser juzgados conforme a mi evangelio. Dice, van a ser juzgados todas sus obras conforme al evangelio del apóstol Pablo. Por eso que nosotros en este tiempo de gracia, como les digo, sabemos que nosotros ahora que estamos acá en Cristo, tenemos que entender una cosa, que estando ahora en Cristo ya no hay condenación para nuestra vida. Dice Romanos capítulo 8, verso 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Acá nosotros que hemos creído en la obra de Cristo, el Señor nos ha sellado con su Espíritu Santo, le pertenecemos a Él, ya entramos por la puerta y ya nosotros jamás vamos a pasar por esta existencia o este proceso, la cual vamos a terminar en el lago de fuego. Jamás, no, porque Cristo ya en la cruz del Calvario nos salvó. ¿Y de qué nos salvó? Justamente de acá, de la condenación eterna. Por eso que Romanos 8.1 dice, ahora que estamos en Cristo Jesús, no dice alguna condenación o una condenación o dos, no. Dice ninguna condenación. Ya no hay condenación para nosotros. Por eso que qué momento tan hermoso y divino de poder dar un grito de júbilo o gloria a Dios, decir aleluya, porque Dios ya nos ha salvado eternamente. Por eso que nuestra vida, nuestra alma jamás va a ir a la condenación eterna, porque hemos entrado por esta puerta. Y dice la palabra de Dios, Dios dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. San Juan 3, 16 al 18. La palabra de Dios es tan hermosa y tan clara. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado acá a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, en esa obra. Ya hablé acerca del Evangelio, que es el Evangelio, que hay que creer que Cristo ya, Él murió por nuestros pecados, que ya nosotros, si creemos que Cristo ya llevó todos nuestros pecados, que Cristo murió por nuestros pecados, ya nosotros no vamos a morir eternamente. ¿Por qué? Porque el que murió eternamente por nuestros pecados ya fue Jesucristo. Entonces, al creer en esa obra, en el Evangelio, en el anuncio del Evangelio, somos salvos eternamente y para siempre de todo este proceso y de la condenación eterna. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda acá, sino que tenga vida eterna. Dice verso 17, porque no envió Dios a su Hijo acá en la cruz del Calvario. Dice, no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, no, al contrario, sino para que el mundo sea salvo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 18, dice, porque el que no ha creído en el Hijo, dice, ya ha sido condenado. Esto es importante, tenemos que saber que lo único que a nosotros nos libra de la condenación, del lago de fuego, del gran trono blanco, del infierno, lo único que nos libra de pasar este proceso es entrar por esta puerta, es creer en Cristo, creer en Jesucristo. Él es la salvación. Por eso es que Él vino para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? De la condenación. ¿Salvarnos de qué? Del lago de fuego. ¿Salvarnos de qué? De la condenación eterna, de la separación eterna de Dios, de la segunda muerte, la cual nos habla la palabra de Dios, la cual ya vamos a estar leyendo, esos versículos, la cual nos habla de la muerte segunda, que es la separación de un alma, de la persona, de una persona
eternamente de Dios, eternamente de su misericordia, de su gracia y de su gloria. Por eso que estamos en un tiempo de gracia, como dije, querido amigo. Si nunca has creído en este anuncio, es tiempo que puedas creer en este anuncio. Y dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, voy a repasar ese versículo, Juan 3, 16, 17 y 18, que es muy hermoso. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice, el que en él no cree, el que en Cristo no cree, en la obra de Cristo, por supuesto está hablando, dice, el que en él cree, dice, no es condenado. El que cree en Cristo no es condenado, no es condenado, no es separado, no es alejado de Dios, no, no, al contrario. Dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bueno, acá lo que nos habla, según el Evangelio del apóstol Pablo, hay que creer en la obra de Cristo para no ser condenado. Por eso que nosotros que hemos creído un día, ya estamos en este camino, estamos en el cielo, estamos con Cristo y jamás Dios va a tirar un alma al infierno o a sus hijos al infierno o al lago de fuego. ¿Por qué? Porque han sido redimidos por su sangre, han sido comprados por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que nosotros hemos sido comprados por esa obra tan preciosa de la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios, San Juan 5:24. Vamos a seguir compartiendo. Dice la palabra de Dios, San Juan 5:24, dice así, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué hermosa palabra, mis queridos hermanos. Dice, de cierto, él afirma, dice 2 veces, de cierto os digo. El Señor no tiene que afirmar nada porque Él siempre lo que dice verdad. Él nunca miente, Él no puede mentir. No es como el diablo, pero Él dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte, dice, a vida. Y es lo que pasó con nuestra vida. Nosotros también un tiempo andábamos acá, hasta que escuchamos el anuncio del Evangelio. Entonces, al escuchar el anuncio del Evangelio, hemos creído que Cristo nos sustituyó, que Cristo llevó todos nuestros pecados, los pecados que vamos a cometer toda nuestra vida en esta tierra. Dios, a través de su Hijo, ya Él nos ha sustituido, Él ya llevó todos nuestros pecados. Es que por eso nosotros somos salvos, porque hemos creído que Él ya lo pagó en lugar de nosotros. Él lo llevó sobre su cuerpo, como dice la palabra de Dios. Él nos ha sustituido, por eso que nos salvó. Dice, hemos pasado de muerte, que estábamos acá, muerte, separado. Tenemos que recordar que la palabra muerte en el hebreo es separación. Estábamos separados, pero estábamos muertos, como dije, separados. Ahora tenemos vida, porque hemos creído en Cristo y la vida de Cristo fue imputada a nuestra alma y somos vivos, estamos vivos eternamente y para siempre. Las personas que están acá, lógico que están muertos, pero porque habla de la separación de Dios, están separados de Dios. Pero estas almas están vivas pero lejos de Dios, vivas para vivir este lago de fuego, vivos para vivir una condenación, lejos de Dios. Pero si estamos en Cristo, como dice la palabra de Dios, ahora tenemos vida eterna, que siempre vamos a existir en un estado de vida cerca de Dios, disfrutando de todas las bendiciones. Dice la palabra de Dios, San Juan 10:28, dice, y yo les doy vida, dice, y no perecerán para siempre. Dice San Juan, vamos a ver esa cita de la palabra de Dios, 10:28, San Juan 10:28, dice, y yo les doy vida eterna. ¿Quién nos da vida eterna? Nuestro Señor Jesucristo. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la promesa del Señor, que si estamos acá, jamás nadie nos va a poder arrebatar de la mano de nuestro Señor Todopoderoso, porque si estamos en Él, estamos en Cristo, nadie nos puede sacar de ese lugar y trasladarnos acá,
a este lugar que es del infierno, donde las almas van a pasar delante del gran trono blanco, donde van a ser juzgados conforme a sus obras por no creer en el Evangelio, y luego al lago de fuego eternamente. Nosotros que estamos ahora en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, que no vamos a perecer. Tenemos vida eterna. Dice San Juan 5, 28 y 29. Dice la palabra de Dios, 5, 28 y 29. Dice la palabra de Dios. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora. Dice, cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mirá, querido amigo, querido hermano, qué hermoso es saber de que nosotros hemos creído en el Señor y tal vez nos toque pasar por este umbral de la muerte física. Vamos a morir, pero hay promesa de Dios que nosotros vamos a resucitar, nuestros cuerpos van a resucitar y vamos a disfrutar de la vida eterna en Cristo Jesús. Quiere decir que ni la vida ni la muerte nos puede separar de Dios, nada nos puede separar, porque estamos vivos para con Dios. Nuestro cuerpo físico va a morir, pero nuestra alma siempre está viva, estará viva en Dios. Hay promesa de Dios que nuestros cuerpos van a resucitar para vida eterna. Lógico que los que están en este camino, que están también, que pasan este umbral que es la muerte física, también ellos van a resucitar. ¿Pero para qué? Para la condenación eterna, para el lago de fuego. La palabra de Dios es muy clara. Por eso que hoy estoy hablando acerca de esta columna de la eternidad con Dios, de los que están con Dios, están unidos, están en Cristo, y aquellos que están sin Cristo, que es el lago de fuego, que es el final de los tiempos, el final de la eternidad. O podemos decir que es la eternidad del alma, porque ya no va a existir ni cielo ni tierra, como dice la palabra de Dios, que todo eso va a pasar, va a ser quemado, va a ser fundido, pero el alma, como dice la palabra de Dios, en Eclesiastés 3:11 dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre o en el alma del hombre. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 18:4, dice, todas las almas son mías, porque las almas tenemos que saber que son de Dios. Dice, el alma que pecare, esa morirá. Por cuanto todos hemos pecado, dice la palabra de Dios, estamos lejos de la presencia de Dios, de la eternidad y del cielo y de todas las cosas de Dios. Pero nosotros un día hemos creído y por eso que hemos pasado de este estado de condenación al estado de salvación eterna. Por eso que la palabra de Dios dice que vamos a resucitar si llegamos a morir físicamente y vamos a disfrutar de las cosas preciosas que Dios ya tiene preparado para nosotros. Después hay 2 versículos más, que eso se lo dejo como tarea para que ustedes puedan meditar en 2 de Tesalonicenses 1:5-9, Apocalipsis 22:5, donde nos habla, en Apocalipsis nos habla de esa Jerusalén nueva, donde no vamos a necesitar ni la luz solar, sino que Dios mismo va a alumbrar con su luz, con su gloria, la cual va a ser, como dice su palabra, cielo nuevo y tierra nueva. Ahora voy a hablar un poco acerca del lago de fuego, donde hay mucha gente que no cree en este lugar, pero la palabra de Dios, a través de la revelación que recibió el apóstol Juan, tenemos una revelación tremenda del lago de fuego. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 14. Voy a dar lectura. Apocalipsis capítulo 14, dice la palabra de Dios, 9 y 11. Dice, y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, esto está hablando no del tiempo de la gran tribulación que va a haber sobre este mundo, que va a ser 7 años, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, hablando por la eternidad, ¿no? Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, dice, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Acá está hablando no de las personas en la gran tribulación, la cual van a recibir ese sello, van a aceptar el sello en su frente o en su mano,
para que, por supuesto, puedan vivir, existir y puedan vivir una vida dentro de todo en el globalismo, la cual va a estar gobernando el anticristo en ese entonces. Pero estas personas que no van a dar su vida por amor a Cristo, por el testimonio de Jesucristo, van a quedar justamente, como dice acá, en el lago de fuego, en ese lugar. Por eso yo estoy dando referencia acerca de ese lugar. Vamos a Apocalipsis 19:20, también nos habla de ese lugar, para corroborar acerca del lago de fuego. 19:20 dice la palabra de Dios. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Y y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Quién? Justamente la bestia y el falso profeta. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, versos 10 y 14, donde también nos habla de eso. Dice 20, 14. 10 al 14. Dice la palabra de Dios. 20, 10 y 14. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Recordemos eso que cuando leímos anteriormente hablamos, ¿no?, de la bestia y el falso profeta. Dice que también el diablo fue lanzado a ese lugar. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto habla de una eternidad del lago de fuego. Ahora vamos al versículo 14. Dice, 14. Dice, y la muerte y el Hades también fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la separación eterna de Dios, ¿no? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, hablando de los seres humanos, también fueron lanzados en el lago de fuego. Después tenemos Apocalipsis 21:8, Hebreos 10, 26, 31, también donde nos habla de ese lugar. Pero qué lindo es saber, mis queridos amigos y hermanos, acerca de este lugar del lago de fuego, que no es un lugar muy lindo. Por eso que la recomendación de Dios es poder entrar por esta puerta y zafar de esta existencia eterna separado de Dios, sabiendo que no va a haber gozo, no va a haber alegría, sino sufrimiento y tristeza. Por eso, mis queridos amigos, hoy quiero terminar con esta enseñanza y también con el estudio completo del proceso de nuestra existencia. Mis queridos amigos, si este video ha sido de bendición, compartilo, meditá y que Dios te siga bendiciendo. Chau, chau.